Puerto Rico, 17 de diciembre de 2025. Hoy, un análisis de la ley que establece la Semana del Inspector e Inspectora de Servicio Público. Vamos a explorar el propósito de esta conmemoración, las responsabilidades, que son de alto riesgo, y el impacto de su labor. Una labor que, la verdad, casi siempre es invisible. A ver, para que nos hagamos una idea. Vas por el Expreso Las Américas y a tu lado pasa uno de esos camiones cisterna gigantes. ¿Te has parado a pensar quién se aseguró de que ese vehículo no sea literalmente una bomba de tiempo rodante? La verdad es que no. Nadie lo hace. Exacto. Y según esta nueva ley, ese es justamente el problema. A primera vista, bueno, parece una ley muy sencilla, ¿no? Sí, una conmemoración y ya. Se declara la semana del 22 al 29 de junio para honrarlos y listo. Pero cuando empiezas a escarbar un poquito, te das cuenta de que la motivación es mucho más profunda. Totalmente. Esto no sale de la nada, ¿eh? La misma ley lo admite. Dice que su labor, a pesar de su magnitud y trascendencia, pues pasa desapercibida. Invisible. Pero hay algo que la ley no dice, y que vimos en la prensa de la época. Ya había un malestar. ¿Ah, sí? Sí, el sindicato que los agrupaba llevaba tiempo quejándose. Falta de recursos y sobre todo de reconocimiento. Se sentían, pues eso, invisibles. Así que esta ley, yo creo, es tanto para educar al público como para apagar un fuego interno, una crisis de moral. Claro, eso le da muchísimo más sentido. No es solo un gesto, digamos, simbólico. Es una acción política. Exacto. Y me llama mucho la atención el lenguaje que usa desde el principio. Califica la transportación de pilar fundamental de la economía, la seguridad y el bienestar. Suena un poco grandilocuente, ¿verdad? Un poco, pero si lo piensas, es que es literal. Sin camiones moviendo mercancía, la economía se para. En días. En días. Y sin autobuses seguros, miles de personas no llegan a sus trabajos, a sus citas médicas. El sistema colapsa. Totalmente. Por eso la ley los llama la primera línea de defensa ante posibles negligencias, y esa frase es clave. ¿Por qué? Porque enmarca su trabajo no como simple burocracia, sino como una función de protección. Son el filtro que evita que el peligro llegue a la calle. Precisamente. Ahora, hay una descripción de su trabajo que me dejó pensando. Lo definen como un trabajo subprofesional, de alto riesgo y gran responsabilidad. La palabra subprofesional puede confundir. No significa que sea menos que profesional, ¿o sí? No, para nada. Es un término técnico. No quiere decir eso. Se refiere a que no necesitas, digamos, un título universitario de doctorado, sino una formación técnica muy, muy específica. Entiendo. Piénsalo como un controlador aéreo o un mecánico de aviones. Ah, ok. No necesitas ser filósofo, pero sí necesitas unas certificaciones y un conocimiento que es literalmente de vida o muerte. La ley lo dice claro. Conocimientos técnicos especializados y certificaciones vigentes. No cualquiera puede hacer esto. Ok, eso queda claro. Pero vamos a la otra parte. Alto riesgo. Entiendo la gran responsabilidad, obvio. Si un camión que revisaron falla, las consecuencias son terribles. Catastróficas. Pero, ¿el riesgo es directo para ellos? Yo me los imagino revisando papeles, llantas en un garaje. ¿O de verdad hay peligro frecuente? Mucho más de lo que uno cree. El trabajo de campo es en las carreteras, en los puertos. Claro. A veces con un clima horrible, a cualquier hora, están deteniendo vehículos enormes, lidiando con conductores que no están nada contentos de que los paren. O descubriendo cargas peligrosas que no estaban declaradas. Wow. Pero el mayor riesgo es el de la omisión. Leí un informe donde un inspector veterano contaba que una vez paró un autobús escolar. Ajá. Y descubrió una fisura en el chasis. Estaba oculta bajo pintura nueva, pero era tan grave que el bus podría haberse partido en dos en el próximo bache. ¡Qué increíble! Y nadie se enteró, no hubo titulares, no salió en las noticias. Pero ese día, esa persona salvó, potencialmente, a docenas de niños. Uf. Esa es la labor invisible y de alto riesgo de la que habla la ley. El riesgo no es solo físico, es la carga mental, es saber que un detalle que se te escape puede costar vidas. Eso cambia por completo la perspectiva. Y con ese riesgo viene una autoridad que honestamente yo no sabía que tenían. Es considerable. La ley dice que pueden intervenir, detener, inspeccionar, multar,
confiscar documentos y realizar arrestos. Sí, sí. Espera, realizar arrestos. ¿Un inspector de vehículos puede arrestar a alguien como un policía? En el ámbito de sus funciones, sí, absolutamente. No son solo técnicos, son agentes de la ley, con todas las letras. No lo sabía. Si en una inspección descubren algo grave, no sé, un conductor con una licencia revocada para materiales peligrosos o un número de serie alterado, Tienen la autoridad. tienen toda la autoridad para realizar el arresto en el momento. Su placa y su uniforme tienen un peso legal enorme. Fascinante. Y esto no es solo a nivel local, ¿cierto? El documento menciona que colaboran con agencias de Estados Unidos como el Department of Transportation Ujú. y que deben estar al día con estándares federales, nombrando específicamente a la CBSA, la Commercial Vehicle Safety Alliance. Para quien nos escucha, ¿qué es la CBSA? ¿Por qué es importante que un inspector en Caguas sepa de esto? Esta es una pieza clave. La CBSA es la organización que pone los estándares de inspección para toda Norteamérica. Toda. O sea, México, Estados Unidos, Canadá. Exacto. Esto significa que un inspector en San Juan está aplicando las mismas reglas, los mismos criterios de seguridad que uno en Texas o en Toronto. O sea que un camión que pasa la inspección en Puerto Rico, en teoría, En teoría y en la práctica. cumple con el estándar para circular por todo el continente. Exactamente. Ellos son los guardianes que aseguran que el transporte de la isla esté a ese nivel, al nivel de Norteamérica. Y eso es crucial, no solo por seguridad, también por la economía. Claro, para el comercio. Permite que el comercio fluya de manera segura y estandarizada. Que un inspector de aquí tenga esa certificación federal es una garantía de calidad con implicaciones, pues, internacionales. Ok, entonces ya establecimos que es un trabajo técnico, riesgoso, con una autoridad enorme. Pero aquí la ley da un giro que a mí me parece el más interesante de todos. A ver. No se enfoca solo en ellos, en los inspectores, sino en el resto de nosotros. Habla de brindar la oportunidad de orientar a la ciudadanía. ¿Sí? O sea, no es solo para aplaudirles a ellos, es para educarnos a todos. Este es el corazón de la ley, su propósito más transformador. Busca fomentar una cultura de respeto y aprecio. ¿Una cultura? Piénselo así. Ellos son como los moderadores de contenido de la vida real. No piensas en ellos hasta que pasa algo terrible. Buena analogía. Su trabajo es que los vehículos basura, los peligrosos, nunca lleguen a tu feed, que son las carreteras por las que manejas. La ley quiere que dejemos de verlos como el que te multa y empecemos a verlos como los protectores del sistema. Es un cambio de narrativa total, de una figura que castiga a una que protege. Ujú. Pero seamos realistas, ¿puede una ley de verdad cambiar una cultura? ¿Una semana de conmemoración es suficiente para eso? ¿Suena un poco optimista? Es una pregunta súper válida. ¿Y la ley por sí sola? No puede. Es una herramienta. ¿Ok? El artículo 3 es el que intenta ponerle el motor a esa herramienta. No dice solo celébrese. Ordena al gobernador a emitir una proclama anual y, más importante, exhorta a todo el pueblo puertorriqueño, A todos. entidades públicas, privadas, a realizar actividades para promover, concienciar y educar. Entiendo. O sea, la idea no es que sea solo un día marcado en el calendario. ¿Qué tipo de actividades podrían ser? ¿Cómo se vería eso en la práctica? Claro, podrían ser, no sé, jornadas de puertas abiertas en los centros de inspección, para que la gente vea la tecnología que usan. Ah, eso estaría bueno. O campañas en redes sociales con ejemplos reales, ¿no? De fallas que se evitaron. Podrían ir a las escuelas, hablar con futuros conductores, colaborar con empresas de logística. La ley abre la puerta a todo eso. No es un evento pasivo, es una invitación a moverse. Es un llamado a la acción, entonces. Y hay un último detalle que me pareció muy significativo. El artículo 4, el final. ¿El de la vigencia? Exacto. Dice que la ley entra en vigor inmediatamente de su aprobación. Esto me dice que había urgencia. No era algo para dejar para después. Definitivamente. ¿Por qué la prisa? Volvemos a lo de la moral del sindicato. Yo creo que sí. Sin duda. Cuando lees el lenguaje final, que habla de reconocer la integridad, compromiso y valentía, Sí, y de buscar un sistema de transportación más seguro, eficiente y justo, se siente como un mensaje directo a ellos. a ese colectivo.
Es el poder legislativo diciéndoles, los vemos, los escuchamos, valoramos lo que hacen. La entrada en vigor inmediata es la señal más clara de que querían que ese mensaje llegara ya, para atajar esa crisis de moral y demostrar un compromiso real. Entonces, si tuviéramos que resumir el propósito real de esta ley, No es solo crear una semana de celebración. no, es mucho más. Es un intento por varios frentes de resolver problemas, visibilizar una profesión, levantar la moral de la gente que la ejerce, educar al público y, al final, hacer las carreteras más seguras para todos. Precisamente. Y al final, lo que esta ley nos dice es algo sobre nosotros como sociedad, Ah, sí. ¿El qué? que somos muy malos reconociendo el éxito silencioso. Celebramos al bombero que apaga el incendio, pero no al inspector que evitó que el incendio ocurriera. Qué buena reflexión. Esta ley es un intento legislado de corregir ese sesgo que todos tenemos. Es un esfuerzo por aprender a aplaudir la ausencia de desastre. Y esa es una idea muy poderosa, pero muy difícil de comunicar. Un aplauso a la ausencia de desastre. Me quedo con esa frase. Es reconocer el valor de la normalidad, ¿no? De que un día pase sin tragedias que pudieron haber pasado. Y esto plantea una pregunta importante para reflexionar. ¿Cuántas otras funciones, igual de críticas para nuestra sociedad, operan de forma casi invisible todos los días? Uf, muchísimas, seguro. Pensemos en los técnicos que mantienen la red eléctrica, los inspectores de alimentos, los ingenieros que revisan los puentes. ¿Qué mecanismos tenemos o podríamos crear para valorar ese trabajo fundamental antes de que una crisis, un apagón, un accidente nos grite en la cara su importancia?